¿Y si te dijera que todo lo que está pasando en el mundo hoy, los conflictos y las grandes noticias, ya estaba escrito en la Biblia hace miles de años? Los periódicos y la televisión nos muestran casi todos los días la pelea entre Israel e Irán. Son ataques de un lado, respuestas del otro. Parece una confusión sin fin, ¿verdad? Hasta da un poco de miedo y uno se pregunta, ¿esto empeorará? ¿Qué va a pasar ahora? Pero detente a pensar, ¿y si todo este lío no es solo algo del azar? ¿Y si existe un libro muy antiguo, la Biblia, que ya hablaba de estos días, de estos lugares e incluso de estos pueblos? En este video, vamos a abrir la Biblia y a mirar de cerca los mensajes secretos que Dios dio a profetas como Ezequiel y Daniel. Veremos cómo esos mensajes antiguos se parecen tanto a lo que sucede ahora, que te vas a quedar impresionado. Quédate conmigo hasta el final y descubrirás no solo cómo los acontecimientos más recientes ya estaban marcados para suceder, sino también qué misterios ocultos de Dios para nuestros días están empezando a revelarse ante nuestros ojos. La comprensión que obtendrás aquí puede cambiar tu forma de ver el mundo y hacer que tu fe sea mucho más fuerte. Antes de embarcarnos en este increíble descubrimiento, tengo una petición sencilla: haz clic en suscribirse aquí en el canal ahora mismo. Es totalmente gratis, y al hacerlo, nos ayudas muchísimo a llevar la palabra de Dios a más personas, esparciendo luz y esperanza en tiempos tan inciertos. ¿Nos unimos a esta misión? Sin más preámbulos, vamos al video. Para entender lo que está pasando hoy en el mundo, y ver cómo la Biblia ya sabía de todo esto, tenemos que empezar por algo muy importante. Algo que, por sí solo, ya es un milagro gigante que Dios prometió hace mucho tiempo. Estoy hablando del regreso de Israel a su propia tierra. Piensa en una cosa: ¿cuántos países que existieron hace miles de años todavía existen hoy? Muy pocos, ¿verdad? La historia nos muestra que los pueblos y las naciones nacen, crecen y desaparecen. Pues bien, el pueblo de Israel, hace muchísimos años, se dispersó por el mundo entero. Fue algo terrible para ellos. Perdieron su tierra, sus templos, y vivieron en países lejanos por casi 2000 años. Imagina, 2000 años sin un país propio, sin un lugar fijo donde vivir como nación. Cualquier otro pueblo habría desaparecido, se habría mezclado con otras culturas y habría dejado de existir. Pero no Israel. La Biblia, el libro de Dios, ya hablaba de esto. Mucho antes de que pasara, Dios ya había avisado que su pueblo sería esparcido por todas partes, por causa de su desobediencia. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 28, 64, dice así: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Deuteronomio 28, 64. Y también en Deuteronomio 30, 3, Dios promete: entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Deuteronomio 30, 3. Pero ¿cómo es posible que un pueblo, después de tanto tiempo, sin un país, sin un gobierno, sin un lugar para llamar de casa, pudiera volver a ser una nación? Parece imposible, ¿no? Para las personas, sí. Pero para Dios, no. Aquí es donde entra una de las profecías más impresionantes de la Biblia, la que encontramos en Ezequiel, capítulo 37. Este profeta tuvo una visión muy extraña. Él vio un valle lleno de huesos secos. Muchos huesos, por todas partes, completamente secos, sin vida. Dios le preguntó a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 37, 3. Y Ezequiel respondió que solo Dios sabía. Entonces, Dios le dijo a Ezequiel que hablara a esos huesos. Imagínate. Hablar con huesos secos. Y a medida que Ezequiel hablaba, algo increíble comenzó a suceder. Los huesos se juntaron, se formaron los esqueletos. Luego, apareció la carne y la piel. Pero todavía faltaba algo muy importante: la vida. Los cuerpos estaban allí, pero sin respiración, sin alma. Y Dios ordenó a Ezequiel que profetizara al espíritu, al aliento de vida. Y cuando lo hizo,
el espíritu entró en los cuerpos, y ellos cobraron vida, se levantaron como un ejército enorme. En Ezequiel 37 horas y 10 minutos, dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ezequiel 37 horas y 10 minutos. ¿Qué significa todo esto? El propio Dios le explica a Ezequiel en Ezequiel 37, 11-12, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37, 11-12. Los huesos secos eran el pueblo de Israel, esparcido y sin esperanza, como si estuviera muerto como nación. Pero Dios prometió que los sacaría de las sepulturas, los países donde estaban dispersos, y los traería de vuelta a la tierra de Israel. Esto es un milagro profético. Y lo más asombroso es que esto sucedió. Después de casi 2000 años, en 1948, el pueblo de Israel, aquellos judíos que vivían por todo el mundo, comenzaron a regresar a la tierra de sus antepasados. Naciones Unidas reconoció el Estado de Israel en 1948. Parece un evento político, pero para quien cree en la Biblia, fue un cumplimiento directo de las profecías de Dios. Muchos líderes y naciones pensaron que era imposible. Pensaron que los judíos nunca volverían a ser un pueblo en su propia tierra. Pero Dios lo dijo, y Dios lo hizo. Esto nos muestra una verdad fundamental: cuando Dios promete algo, Él lo cumple. No importa cuánto tiempo pase, o cuán imposible parezca. El regreso de Israel a su tierra no es solo un hecho histórico. Es el punto de partida para muchas otras profecías del fin de los tiempos. Si Israel no hubiera vuelto, si no existiera hoy como nación, muchas de las cosas que la Biblia predijo para los últimos días no podrían suceder. Su regreso es como la aguja de un reloj profético que se pone en marcha, indicando que estamos viviendo en tiempos muy especiales, muy cercanos al cumplimiento de todo lo que Dios planeó. Por eso, cuando vemos a Israel hoy, rodeado de conflictos, es un recordatorio poderoso de que las palabras de Dios no fallan. Y si esta profecía tan imposible se cumplió, ¿qué más de lo que Dios dijo podría estar a punto de suceder? Ahora que entendemos la importancia del regreso de Israel, estamos listos para mirar más de cerca las profecías que hablan de los vecinos y enemigos de Israel en los últimos días. Y aquí es donde el Irán de hoy entra en escena, de una manera que te sorprenderá. Si el regreso de Israel a su tierra ya te dejó sin palabras, la próxima profecía cumplida te va a dejar completamente asombrado. La Biblia no solo dijo que Israel volvería, sino que también describió un enorme y peligroso conflicto que ocurriría contra ellos en los últimos días. Y en este gran choque, un país que hoy conocemos como Irán tiene un papel central. Quédate conmigo, porque hasta el final de este video, te revelaré la profecía más impresionante que ya se ha hecho realidad, un secreto que muchos aún no conocen. Estamos hablando de una profecía encontrada en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, es una de las profecías más estudiadas por quienes siguen de cerca las señales de los tiempos. En ella, Dios habla de un líder llamado Gog, de la tierra de Magog, que reunirá a muchas naciones para atacar a Israel. Vamos a leer lo que dice en Ezequiel 38, 1-3, vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ezequiel 38, 1-3. Aquí, la Biblia nos da nombres que pueden sonar extraños, pero que, cuando se estudian, nos dan pistas sobre quiénes son estos pueblos hoy. Magog, Mesec y Tubal son nombres de pueblos antiguos que, muchos expertos en la Biblia e historia, creen que se refieren a regiones que hoy forman parte de lo que conocemos como Rusia y países cercanos, al norte de Israel. Pero Gog no viene solo. Él trae consigo una gran alianza, es decir, un grupo enorme de países aliados.
Y es aquí donde Irán entra en la historia. Mira lo que está escrito en Ezequiel 38, 5-6, Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte. Y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ezequiel 38, 5-6. Presta mucha atención a estos nombres, Persia, Etiopía y Libia están con ellos. Y también Gomer y todas sus tropas, y la casa de Togarma, de los confines del norte, con todas sus tropas. Muchos pueblos unidos con Gog. Entonces, imagina la escena, un gran líder del norte, Gog, con la ayuda de un poderoso aliado como Irán, la antigua Persia, y otros países como Etiopía y Libia en África, además de los pueblos de lo que hoy es Turquía. Un grupo gigantesco, viniendo de varias direcciones, con un solo objetivo, atacar a Israel. ¿Por qué vendrían? La Biblia también explica esto en Ezequiel 38, 11-12, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todos ellos habitan sin muros. Y no tienen cerrojos ni puertas, para tomar despojos y para hacer presa, para volver tu mano contra las ruinas ya pobladas y contra el pueblo recogido de entre las naciones que ha adquirido bienes y ganado, y que mora en la parte central de la tierra. Ezequiel 38, 11-12. Aquí, vemos que el motivo es claro, tomar botín, es decir, riquezas y bienes. Israel es descrito como una tierra de aldeas sin muros, un pueblo que habita tranquilamente. Esto encaja con el Israel moderno, un país que, a pesar de estar en una región peligrosa, ha prosperado mucho, especialmente en tecnología y riqueza, y que para algunos podría parecer fácil de invadir. Además, la profecía dice que el ataque sería contra un pueblo recogido de entre las naciones, lo que encaja perfectamente con el regreso de los judíos de todas partes del mundo a Israel. El momento de esta invasión también es clave. La Biblia dice que ocurrirá en los últimos días. En Ezequiel 38, 8, leemos, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchas naciones, sobre los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran segaramente. Ezequiel 38, 8. Y de nuevo en Ezequiel 38 horas y 16 minutos, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Ezequiel 38 horas y 16 minutos. La expresión al cabo de los días o en los últimos días es un término bíblico que apunta al periodo previo al regreso de Jesucristo. ¿Qué sucede cuando Gog y sus aliados, incluido Irán, atacan a Israel? La Biblia es muy clara, Dios va a intervenir de una manera espectacular. No será una victoria para Gog. Será una demostración del poder y la soberanía de Dios para el mundo entero. Veamos en Ezequiel 38, 18-20, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, subirá mi enojo y mi indignación. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, y los peces del mar, las aves del cielo, y las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y los montes se desmoronarán, y los collados se hundirán, y todo muro caerá a tierra. Ezequiel 38, 18-20. Dios usará terremotos, lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre para destruir a esos ejércitos. Hará que los invasores luchen entre sí. En Ezequiel 38, 22-23, está escrito, y yo litigaré contra él con peste y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38, 22-23. El objetivo final de Dios no es solo proteger a Israel, sino revelar su santidad y poder a todas las naciones para que sepan que Él es el Señor.
¿Por qué esta profecía es tan importante para el día de hoy? Porque la Biblia nombra a Persia, Irán, como uno de los jugadores clave. La actual hostilidad de Irán hacia Israel, las amenazas de destrucción, el desarrollo de armas y la búsqueda de influencia en la región, encajan de forma asombrosa con el escenario profético. No estamos diciendo que este es exactamente el momento de la invasión de Gog y Magog. Pero la formación de esta alianza y la postura de estos países hacia Israel son como piezas de un rompecabezas profético que se están uniendo. Ver a Irán, la antigua Persia, como un enemigo declarado de Israel, junto con la creciente influencia de Rusia, Magog y sus aliados históricos, y la inestabilidad en Turquía, hace que muchos estudiosos bíblicos miren las noticias de hoy con la Biblia abierta. Estos movimientos geopolíticos parecen estar alineados con las palabras de Ezequiel escritas hace más de 2.600 años. Es un recordatorio poderoso de que la palabra de Dios está viva y es verdadera. Nos da una lente para entender el mundo, no con miedo, sino con el conocimiento de que Dios tiene el control y cumplirá todo lo que prometió. En el próximo capítulo, vamos a entender cómo las profecías de Daniel, que hablan sobre el surgimiento y la caída de grandes imperios, también nos ayudan a ver la mano de Dios detrás de todos estos acontecimientos. Y cómo esto nos señala un propósito aún mayor. Vimos cómo el regreso de Israel a su tierra y la descripción de una futura invasión, con la participación de Irán, son asombrosos cumplimientos o preparativos para profecías antiguas. Pero, ¿cómo podemos estar tan seguros de que Dios está por detrás de todo esto, manejando los hilos de la historia? La respuesta nos lleva al profeta Daniel, un hombre que vivió hace mucho tiempo, en una época donde los grandes imperios surgían y caían. Quédate conmigo, porque la forma en que las profecías de Daniel se han cumplido a lo largo de la historia te dará una seguridad inquebrantable de que el plan de Dios siempre se cumple, sin importar lo que el mundo haga. Daniel fue un judío que vivió cautivo en Babilonia, una de las mayores ciudades de su tiempo. Pero Dios le dio a Daniel algo muy especial, la capacidad de entender sueños y visiones que revelaban el futuro. No solo el futuro de Israel, sino el futuro de los grandes imperios del mundo, desde su propio tiempo hasta los últimos días. Una de las visiones más famosas está en Daniel, capítulo 2. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo un sueño que lo dejó muy preocupado. Nadie podía decirle al rey qué había soñado ni lo que significaba. Fue entonces que Daniel, con la ayuda de Dios, reveló el sueño y su significado. El sueño era sobre una gran estatua hecha de diferentes materiales, una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel explicó que cada parte de esta estatua representaba un reino o imperio mundial que surgiría en la historia, uno después del otro. La cabeza de oro representaba el imperio de Babilonia, Daniel 2, 37-38. El pecho y los brazos de plata representaban el imperio medo-persa, Daniel 2:39. El vientre y los muslos de bronce representaban el imperio griego, Daniel 2:39. Las piernas de hierro representaban el poderoso imperio romano, Daniel 2:40. Y finalmente, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido representaban un conjunto de reinos divididos que existirían en los días de estos reyes, o sea, en los tiempos finales, Daniel 2:41-43. Lo más asombroso es que una piedra cortada no con mano, es decir, por el poder de Dios, golpearía los pies de la estatua y la desmenuzaría por completo, y esa piedra se haría una gran montaña que llenaría toda la tierra. Esta piedra, Daniel explicó, es el reino de Dios que vendrá y establecerá un reino que nunca será destruido, Daniel 2, 44-45. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Porque la historia nos muestra que cada uno de esos imperios surgió y cayó exactamente como Daniel lo había predicho, siglos antes. Babilonia cayó ante los medo-persas. Los medo-persas fueron conquistados por los griegos de Alejandro Magno. Y los griegos, a su vez, dieron paso al vasto imperio romano. Todo exactamente como Dios le había mostrado a Daniel. Esto no es una coincidencia, es la prueba de que Dios no solo sabe el futuro, sino que Él está en control de toda la historia humana. En otro capítulo, Daniel 7, Dios le da a Daniel una visión similar,
pero usando bestias para representar los mismos imperios. Un león con alas de águila para Babilonia, un oso para Medo-Persia, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas para Grecia, y una cuarta bestia, terrible y espantosa, con dientes grandes de hierro, que representaba Roma y sus divisiones. Una vez más, estas visiones confirman que Dios es quien quita reyes y pone reyes, Daniel 2:21, y que no hay imperio o nación que pueda resistir su voluntad. Entonces, ¿qué nos dicen estas profecías sobre los tiempos de hoy? Nos dicen que, aunque veamos conflictos y tensiones como la de Israel y Irán, aunque parezca que el mundo está fuera de control, hay una verdad mayor: Dios está en el trono. Él no está sorprendido. Él no está preocupado. Cada acontecimiento, cada movimiento político, cada guerra, cada crisis, está dentro de su plan. Él usa a las naciones, a los líderes, y hasta a los conflictos para llevar a cabo sus propósitos. La soberanía de Dios significa que Él tiene el poder supremo sobre todo. No es que Él cause el mal, sino que incluso el mal que sucede en el mundo es permitido por Él para un propósito mayor, que es el de glorificar su nombre y llevar a cabo su voluntad. Las Escrituras nos recuerdan en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Esto significa que hasta las decisiones de los líderes más poderosos están en las manos de Dios. También es importante recordar que la Biblia habla mucho sobre cómo serán los últimos días. Jesús mismo, en Mateo 24, 6-7, dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Mateo 24, 6-7. El apóstol Pablo también describió en 2 Timoteo 3, 1-5 cómo serían los hombres en los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3, 1-5. ¿Te suena familiar? Vemos todo esto en el mundo hoy: guerras, desastres, egoísmo, falta de amor. Pero lejos de causar miedo, estos son señales que nos muestran que el reloj profético de Dios está avanzando, y que su plan está en marcha. Las profecías de Daniel, con su cumplimiento preciso a través de los siglos, nos dan la confianza de que las profecías del fin de los tiempos también se cumplirán. Entender la soberanía de Dios nos da paz en medio de la confusión. Significa que no necesitamos temer. No estamos a la deriva en un barco sin rumbo. Hay un capitán, y él tiene el control. Lo que vemos entre Israel e Irán, por más grave que parezca, no escapa a la mirada de Dios. En el próximo capítulo, después de haber visto cómo las profecías se han cumplido y cómo Dios está en control, vamos a hablar de lo más importante que debemos hacer como cristianos en medio de todo esto. Cómo vivir con esperanza, con fe, y cuál es nuestra parte en el gran plan de Dios. Y sí, la promesa de la profecía más impactante aún está de pie. Hemos visto cómo el regreso de Israel y el surgimiento de naciones como Irán en roles proféticos son señales claras de que Dios está moviendo las piezas de la historia. También entendimos por las profecías de Daniel que Dios tiene todo bajo control, incluso cuando el mundo parece un caos. Pero, si todo esto es verdad, la pregunta más importante es, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? La respuesta a esta pregunta no solo te dará paz, sino que te mostrará tu papel en el gran plan de Dios para estos días. Quédate conmigo, porque la forma en que podemos vivir con propósito y esperanza en medio de todo esto es una revelación que transformará tu manera de ver el futuro. Lo primero que debemos entender es que las profecías no son para asustarnos. No son para que vivamos con miedo o pánico. Al contrario, las profecías nos dan esperanza y confianza. Nos muestran que hay un plan,
que Dios no está sorprendido por nada, y que Él es fiel a su palabra. Si todo lo que Él dijo se ha cumplido o se está cumpliendo, entonces podemos confiar plenamente en las promesas que aún faltan. La Biblia nos dice en 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 2 Pedro 1:19. Nuestra primera respuesta debe ser la oración. Como cristianos, somos llamados a orar por todas las personas y por las naciones. Esto incluye a los que están en el centro del conflicto en el Medio Oriente. Oramos por la paz de Jerusalén. La Biblia nos invita directamente a hacer esto en Salmo 122, 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Salmo 122, 6. Jerusalén es una ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes, y es un punto clave en las profecías bíblicas. Orar por su paz es orar por la paz de la región y por el cumplimiento de los propósitos de Dios. Oramos por los líderes. Dios nos manda orar por los que están en autoridad, sin importar si estamos de acuerdo con ellos o no. En 1 Timoteo 2, 1, 2, dice, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 1 Timoteo 2, 1, 2. Esto incluye a los líderes de Israel, Irán, Rusia y todas las naciones involucradas. Oramos por las personas afectadas por el conflicto. Detrás de las noticias, hay personas sufriendo, familias desplazadas, vidas perdidas. Nuestras oraciones deben incluir a las víctimas de la guerra, a los que están en peligro y a los que buscan refugio. Oramos por la salvación. Nuestro mayor deseo debe ser que las personas conozcan a Jesús. Oramos para que en medio de la confusión y el temor, muchos corazones se vuelvan a Dios y encuentren la verdadera paz que solo Él puede dar. Una segunda respuesta importantísima es el evangelismo, es decir, compartir el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Las profecías nos muestran que el tiempo es corto y que la venida de Jesús está cada vez más cerca. Esto no es motivo para el pánico, sino para la urgencia de hablar a otros sobre la esperanza que tenemos en Cristo. En Mateo 24:14, Jesús dijo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Nuestro papel es ser parte de este testimonio, llevando la luz de Jesús a un mundo que está en oscuridad. Cada persona que alcanza a Cristo es una victoria en medio de las señales de los últimos días. No podemos quedarnos callados cuando tenemos el mensaje más importante del universo. Finalmente, nuestra vida debe reflejar la santidad y la dedicación a Dios. Si sabemos que Jesús viene pronto, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Deberíamos preocuparnos más por las cosas de este mundo o por las cosas eternas? El apóstol Pedro nos exhorta en 2 Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 2 Pedro 3:11. Vivir una vida que agrada a Dios, llena de amor, justicia y verdad, es el mejor testimonio en un mundo turbulento. Esto significa, vivir en obediencia a la palabra de Dios. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Perdonar y buscar la reconciliación. Servir a los necesitados. No dejar que el miedo nos paralice, sino confiar en la providencia de Dios. La fe no es ausencia de problemas, sino confianza en Dios en medio de los problemas. Cuando vemos las profecías cumpliéndose, nuestra fe debe crecer. Sabemos que la historia no se repite por casualidad, sino que avanza hacia el cumplimiento del plan divino. El conflicto entre Israel e Irán, las tensiones globales, todo forma parte de un panorama mayor que culminará con el retorno de nuestro Señor Jesús. Nuestra esperanza no está en los gobiernos humanos, ni en los tratados de paz que puedan firmarse. Nuestra verdadera y única esperanza está en el regreso de Jesucristo. Él establecerá un reino de paz y justicia que nunca tendrá fin. En Apocalipsis 21:4, se nos promete que en su reino, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Esta es la promesa final, la gran recompensa para los que confían en Él. Mientras tanto, somos sus manos y sus pies en la tierra, llevando su luz y su amor. Hemos recorrido un camino impresionante, viendo cómo las profecías bíblicas nos dan una visión clara de los tiempos en que vivimos. Desde el milagroso regreso de Israel hasta el papel de naciones poderosas en los conflictos futuros, la Biblia nos ha mostrado que todo esto realmente estaba previsto. Ahora, en el último capítulo, prepárate para la revelación de la profecía más impactante que ya se ha concretado. Esta es la que te prometí, un secreto que, al entenderlo, te hará ver el mundo y el plan de Dios de una manera totalmente nueva. Hemos viajado a través del tiempo, desde las antiguas profecías de Ezequiel sobre el milagroso regreso de Israel a su tierra, hasta el impactante escenario de naciones como Irán y Rusia que se alinean tal como la Biblia lo predijo. Vimos cómo Daniel nos mostró que Dios tiene el control absoluto sobre el ascenso y la caída de los imperios, y cómo los tiempos actuales reflejan las señales que Jesús mismo nos dio. Es claro, lo que estamos viviendo hoy no es casualidad, todo estaba escrito. Pero, ¿cuál es la profecía más impresionante que ya se ha cumplido? Aquella que te prometí, un secreto que, al entenderlo, te hará ver todo con otros ojos y te llenará de asombro. Es una profecía que no solo cambia tu forma de ver el mundo, sino que puede transformar tu propia vida. La profecía más asombrosa que se ha cumplido, la que da sentido a todas las demás, es la venida, muerte y resurrección de Jesucristo. Piensa en esto, miles de años antes de que naciera, la Biblia ya hablaba de su nacimiento de una virgen, Isaías 7:14, en un lugar específico, Belén, Miqueas 5:2. Predijo que sería despreciado, Isaías 53:3, que haría milagros, Isaías 35:5-6, que moriría de una forma particular, Salmo 22. 16-18 y Isaías 53:5-9, y, lo más increíble, que resucitaría al tercer día, Salmo 16:10, Isaías 53:10-12. Estas no son predicciones vagas. Son detalles específicos, cumplidos al pie de la letra en la persona de Jesús de Nazaret. Él es la clave que abre el entendimiento de todas las demás profecías. Si Dios cumplió cada detalle sobre la vida de su propio Hijo, la promesa más grande de la historia, ¿cómo no va a cumplir lo que Él dijo sobre el futuro del mundo y su retorno? La venida de Jesús al mundo no fue solo un evento histórico, fue el cumplimiento de la mayor profecía de amor y redención. Él vino a traer esperanza a un mundo perdido, a darnos la oportunidad de tener una relación con Dios. Su resurrección es la garantía de que la muerte no tiene la última palabra y de que su promesa de volver para buscar a su pueblo es tan cierta como el amanecer. Amigo, amiga, en medio de las noticias que nos sacuden, de los conflictos que parecen no tener fin, hay una verdad inquebrantable: Dios tiene un plan eterno, y tú eres parte de él. Él no nos dejó solos en la oscuridad. Nos dio su palabra como una luz, como un mapa, y nos reveló el futuro no para que vivamos con temor, sino para que tengamos la seguridad de que Él está en el control y que su reino está cada vez más cerca. Lo que vemos hoy en el Medio Oriente, las tensiones entre naciones como Irán e Israel, son como capítulos de un libro que se están abriendo ante nuestros ojos. No son el final, pero son señales poderosas de que el gran final, el regreso de Jesús, está más cerca que nunca. Esta no es una verdad para guardar, es una verdad para vivir y compartir. Así que, ¿cuál es nuestro llamado final? Vivir con propósito, con esperanza y con amor. Orar sin cesar por la paz, por las naciones, por la salvación de las almas. Y sobre todo, compartir esta increíble verdad. Hay un mundo esperando escuchar que en medio de todo este caos, hay un rey que viene, un Salvador que ya venció, y que la esperanza no es un sueño, sino una promesa de Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, si entendiste que no estás solo en este mundo de cambios, y que la fe puede iluminar el camino, te pido de corazón, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Es un gesto sencillo, pero cada suscripción es una luz más que encendemos, una mano más que se une para llevar la palabra de Dios a millones que necesitan esperanza y dirección. Y si crees en este mensaje, compártelo. Envía este video a tus amigos, a tu familia,
a quien necesite escuchar que las profecías se están cumpliendo y que Dios está en control. Tu ayuda es inmensa para que la luz de Cristo llegue a cada rincón. Juntos, podemos ser faros de esperanza en estos tiempos. Que Dios te bendiga y te dé discernimiento para seguir viendo su mano poderosa en cada acontecimiento. Hasta el próximo video.